Bien, nuestra última, casi nuestra última unidad, en realidad hay dos más, ¿verdad? Pero ya no creo que lleguemos a cerrar. Estábamos nosotros en nuestra unidad 10 en Grecia y Roma. Estábamos hablando del imperio. ¿Y a quién hacíamos referencia cuando hablábamos de imperio? Ya sabemos, hablábamos de Octavio, más conocido como Augusto, ¿verdad? ¿Qué características tenía este Octavio? ¿Qué recordamos de la última clase que dimos? ¿Cómo se hizo de poder? Creo que era después de una guerra civil Ujú. Sí, y termina venciendo y ahí él se queda como emperador. sí. De hecho, ostentaba varios títulos también, ¿verdad? ¿Cuál es el título máximo de él? ¿El de príncipe Príncipes. ¿Seguro? o el de imperator? Augusto. Ilustro sagrado. Ah, Ese es su título máximo. sí. Ujú. Bien. Augusto. Bien. ¿Cómo organizó su imperio? ¿Qué es lo que él hizo? Él estableció lo que se denomina la Pax Romana. Habíamos hablado de eso, ¿se acuerdan? ¿Y qué era la Pax Romana? Un periodo de estabilidad que tiene el imperio. Pone fin a lo que son las guerras civiles. ¿Cuántos años de guerras civiles ya tenían? Tenían 100 años de guerras civiles. De hecho, toda la época del imperio también hay guerras civiles, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir o lo fuimos viendo también por por los cambios de casas que hubo. Primero le tuvimos a la familia Julio Claudia con Augusto a la cabeza. Después vino la familia de los Flavios y posteriormente la de los Antoninos. La última es la familia de los Severos. ¿Verdad? También se habla de una... Mi amor, cerrame, por favor. Cerrame la puerta porque estoy en clase. Bien. Hablamos también de una expansión en este entonces, ¿verdad? En la época del imperio. Hablamos de las explosiones demográficas que después, por supuesto, se detienen primeramente en Macedonia, posteriormente en otros, también en otros países. Y habíamos hablado de lo llamativo que era que se habían multiplicado los judíos. Y después empiezan con los problemas de las necesidades administrativas en el imperio. ¿Por qué? ¿Por qué ya no eran satisfechas esas necesidades administrativas? Por la expansión, ¿verdad? Sí, por la expansión. ¿Qué trae la expansión, José? Y más territorio, más personas, más lugares que administrar justamente. Uh-huh. Pero acá te dice que ellos aumentaron los cargos públicos y también hicieron que dure las funciones de los titulares. Entonces, ¿por qué no estaba funcionando esto? ¿Qué es lo que no se crea? No se crean grandes cargos centrales. Lo único que hacen es varias instituciones que apoyan al final al emperador. Es decir, no se descentraliza la administración. Bien. Hablamos de esta dinastía, la Julio Claudia.
la economía, la de los Flavios y Antoninos, con Vespasiano, Tito, Domiciano. Bien, y habíamos quedado más o menos por aquí en la última clase, que es la conquista del mundo y difusión de la ciudadanía romana. Entonces, ¿cómo se identifican los romanos? Con las virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes para el romano? Primero, la excelencia moral, ¿verdad? Y también el triunfo que significa pueblo guerrero, ellos, no se olviden, ¿verdad? Difundir para ellos la civilización en tierras salvajes y hostiles. Las tierras salvajes y hostiles es donde estaban los bárbaros, ¿verdad? Entonces ellos llevaban lo que se denomina civilización. ¿Y qué es civilización para nosotros? ¿Cuál es nuestra definición desde el área técnica de historia de civilización? Sería una persona que puede ser consciente de sus conocimientos, Sí, súper bien. ¿Qué más? Ya tienen una noción, ¿verdad? que tiene una lengua Sí. exacta, por decir así. Y también que tiene lugar, un lugar ya reconocido por ellos como su lugar. Civita, ciudad, ¿verdad? De ahí viene civilización. Entonces, la ciudad para ellos, ¿qué es? Es un lugar donde debe imperar la paz y el orden. Entonces, tienen una mentalidad ya ciudadana y humana, ¿verdad? Acogen a los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Para los ciudadanos romanos. Las personas que están fuera de Roma, que no han sido civilizadas ni conquistadas, que no tienen la misma lengua ni mismas costumbres. Muy bien, muchas gracias, Gastón. Excelente. Y después ya hablamos de la crisis del siglo III. ¿Ya escucharon ustedes hablar de la crisis del imperio en el siglo III? No, No, nunca. Sí, Ni siquiera como meme, porque hay un meme también de Grecia y Roma, justamente. A ver, te escucho, José. pero me escuchaste. Sí, claro. Sí, dijiste. Y la crisis que se da por problemas de que el propio imperio crece, o sea, primeramente se da por temas demográficos, Sí, muy bien. después va creciendo y se dan las múltiples guerras y termina con, con Caracalla, creo. Con la división y con la caída, ¿verdad? O sea, En se realidad dice que hay son varios. otra, o sea, se dice que hay que hasta Caracalla y después se crea o sea, se le llama imperio absoluto a partir de ahí. Ujú. Ok. Muchísimas gracias por tu aporte. Bueno. Lo que pasa es en realidad para que caiga este imperio es que empezaron a dividir el imperio. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado más o menos la vez pasada? Dijimos, o dimos un guiño nada más cuando dijimos que Diocleciano dividió, ¿verdad? Y tenía 2 Augustos y 2 Césares. Entonces, por más que después se vuelva a unificar, y se vuelve a unificar por justamente varias guerras que se habían dado sucesivamente, ¿verdad? Después se divide y al dividirse, al ver ya la inestabilidad de esto, es donde aprovechan los bárbaros e ingresan y cae definitivamente el imperio de Occidente porque saben ustedes muy bien que el de Oriente duró casi 1000 años más. Entonces, para hablar un poco sobre esto, hablábamos de que estamos en un periodo de expansión,
¿sí? No había límites aún para el imperio. Sin embargo, esta expansión trae su consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La economía que va soportando, ¿verdad? Pero que también ya estaba aproximándose a los límites. Entonces, hay un desequilibrio muy visible entre los ingresos que hay para el imperio y los gastos que tiene el imperio. Entonces, ¿de dónde sacaron la última gran parte de lo que fue el oro? Fue del el famoso oro de la Dacia y pertenece al emperador Trajano en el año 107. ¿Dónde estaba ubicada Dacia? ¿Alguien me puede decir? Profe, no sé si bien nomás se me cortó, no pude escuchar bien la pregunta. Ah, no, estamos hablando aquí decimos que la última gran victoria, porque ya estábamos teniendo problemas económicos en esta expansión de Roma, ¿verdad? En este imperio, pertenece a Trajano y pertenece al oro de la Dacia. Entonces, lo que yo pregunto es si ustedes saben dónde queda Dacia. Y si no saben, no importa. Vamos a mirar. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, profesor. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Se ve? ¿Se Sí. entiende? Sí. Ok. Está muy lento mi internet, pero creo que ya ven dónde queda Rumania, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Porque no me carga. En fin, vamos a hacerlo más rápido. Acá está. Bueno, cuando hablamos de la Dacia, hablamos de este territorio de Rumania, nada más para eso. Siguiendo con esto, tenemos que en el año 150 aparentemente hay una prosperidad, que esta prosperidad se desvanece con el tiempo porque ya hay problemas económicos. Y cuando hay problemas económicos, ¿qué otros problemas se arrastran? Problemas sociales. Por supuesto, políticos también, ¿no? Y ese problema social afecta a lo que estábamos hablando justamente de la demografía que hablamos un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, trae una bancarrota y trae, por supuesto, también esta bancarrota el descenso de la natalidad. Comienza el problema, ¿verdad? Comienza esta crisis, o ya sigue esta crisis, mejor dicho, mientras que Marco Aurelio dice continúa luchando contra el asalto bárbaro en el Danubio y muere en el 180 por viruela. ¿Cómo se empieza a notar este sistema, esta crisis en el sistema? ¿Cómo se cubre? Con la devaluación de la moneda primeramente. Entonces, teníamos los siglos dorados, que era del 1 al 2, con el tema de la Pax Romana, que tenía lo de Augusto, ¿verdad? Y después comienza el deterioro en las instituciones del imperio, particularmente la del propio emperador. Tenemos malas administraciones, por supuesto, sobre todo en la última familia, la familia de los severos que yo les dije, ¿verdad? Le tenemos ahí a Helio Gábalo y el asesinato del último de los severos que fue Alejandro Severo. Entonces, cae el imperio definitivamente en un estado de ingobernabilidad. Y ese estado es el que nosotros denominamos crisis o anarquía del siglo III. Entonces, para poder entender un poco esto, explicamos que desde el 238 al 285, imagínense, ¿verdad? Hubo 19 emperadores, de los cuales ninguno muere de forma natural. A toditos se les mató. Entonces, estos 19 emperadores que fueron muertos fueron incapaces también de tomar las riendas del gobierno y de actuar coordinadamente con el Senado. Aquí es donde empieza la invasión pacífica. ¿Cuál es la invasión pacífica? Donde varias tribus bárbaras van
poniéndose al límite del imperio debido a la falta de disciplina. O sea, ellos ya vieron que no había más orden con el tema del ejército, el ejército que era lo más importante y lo que más le mantenía a Roma. Además, por supuesto, de la ingobernabilidad. Entonces, entra el occidente en un periodo de decadencia debido a ya problemas económicos, sociales y también políticos. Se quiebra el sistema de producción esclavista. Sabemos que ellos tenían esclavos, ¿verdad? Estas actividades artesanales que tenían y las comerciales también empiezan a estancarse, la economía empieza a retroceder y se ruraliza. Hay diferencias sociales muy acentuadas, los ingresos en el Estado empiezan a disminuir y el ejército es el que se hace cargo del gobierno. Entonces, como hablamos en el siglo III, ya había un declive demográfico a causa de epidemias, pérdidas militares, invasiones. Conduce este declive demográfico también a un declive económico. Entonces, como el mercado ya no puede expandirse, empieza a hacer lo contrario, que es a contraerse. Se reduce el comercio y en las provincias se empiezan a convertir cada una en una unidad económica autónoma. Y aquí tenemos algunos indicadores de lo que fueron las causas económicas, como la escasez de esclavos. Cuando hay descenso de demografía, por supuesto, traen muchas causas detrás. Una de ellas, por ejemplo, el descenso de producción de esclavos, dificultades comerciales, por supuesto, y el empobrecimiento. Esas causas económicas dan lugar a la crisis del siglo III. Ahora, cuando hablamos de causas políticas, hablamos del poder militar, el debilitamiento del poder público y el ataque de los bárbaros. Todo este conjunto de cosas denominadas causas políticas es que da lugar a la crisis del siglo III. Entonces, esta crisis lo que hace es motivar una división del imperio y tenemos división, por un lado, el Imperio Romano de Oriente y por el otro, el Imperio Romano de Occidente, que fue invadido por pueblos germánicos, los hunos también, que empujaron a los pueblos germánicos, y estos pueblos germánicos lo que hacen es crear reinos independientes que motivaron al fin del Imperio Romano de Occidente. Entonces, el trabajo de estos esclavos había sido la base de la economía romana. Pero a partir del siglo III también tenemos algo, ¿verdad?, que es lo que denominamos la influencia del cristianismo. Entonces, como hay influencia de esta religión, hay una suspensión de aprovisionamiento de mano de obra debido al fin de conquistas, debido a que también tenían miedo a las sublevaciones y las constantes fugas y sabotajes, que convencieron, disculpen, a los propietarios de la necesidad de instrumentar otras formas de trabajo. Entonces, muchos empiezan a liberar a los esclavos y le dan una parcela de tierra a cambio de que esa persona les pueda entregar una parte de la producción. Entonces, estos campesinos libres no podían pagar los crecientes impuestos ni poner frenos a los saqueos de los campos. Empiezan a abandonar las tierras y se ponen bajo la protección de grandes propietarios rurales. Ahí es donde surge el famoso colonato. ¿Qué era el colono? Un arrendatario que cultiva una parcela y debía entregar al propietario parte de la cosecha. Muchos habitantes de las ciudades se trasladaron al campo y se convirtieron en colonos. Entonces, surge el colonato y, por supuesto, una ruralización de la sociedad. Hay una nueva estructura social. Entonces, en esta pirámide social le tenemos a los grandes latifundistas, a los que tenían... latifundistas son personas que tienen muchas hectáreas de tierra en su poder, ¿verdad? Estos latifundistas también poseían ejércitos privados y ellos recaudaban los impuestos en sus territorios. Debajo de ellos le tenemos a los campesinos independientes, que eran los empobrecidos, los colonos y los esclavos. Entonces, esta situación de los colonos, en vez de ir mejorando, por supuesto, va empeorando, hasta que ya no pueden abandonar
las tierras para las cuales estaban trabajando. Y entonces se hacen esfuerzos para remediar y poder frenar la crisis, ¿verdad? A finales del siglo III y principios del IV, los emperadores Diocleciano y Constantino empiezan a llevar una serie de reformas. Ninguna funciona, ¿verdad? Pero intentaron reordenar el sistema fiscal, la adscripción de la tierra y del trabajo, es decir, el compromiso para que las personas puedan trabajar la tierra, ¿verdad? El Edictum de Petris Rerum Venalium, que significa precios máximos, fijar los precios máximos, ¿verdad? Una reforma del sistema monetario y la fundación de lo que era la tetrarquía. Ahora, ¿quién recuerda lo que era la tetrarquía? El poder de 4 personas. Uh-huh. Muy bien. Que eran 2 Augustos y 2 Césares, ¿verdad? Entonces, Diocleciano es el que establece la tetrarquía, con 2 Augustos y 2 Césares, quitando a las legiones la elección imperial. Crea también lo que es un ejército móvil para poder defender en profundidad el imperio y emplea a una serie de profesionales para que atiendan la administración pública. En este mapa vemos, no sé si se puede apreciar bien, podemos dar un poco más, las provincias de Diocleciano, ¿verdad? Las provincias de Maximiano, las provincias de Constancio Cloro y las provincias de Galerio. Entonces, en el año 305, los 2 Augustos abdican. ¿Qué significa abdican? Es dar paso a otros Augustos, digamos, ¿verdad? Entonces, era más la voluntad de Diocleciano. ¿Quiénes ocuparon el lugar? Galerio en Oriente y Constancio en Occidente. Maximiano y Severo se convirtieron en césares. Pero esto pone en peligro una fidelidad y coherencia de la política de Diocleciano. ¿Por qué? Porque excluye la posibilidad de acceder al poder imperial a Magencio. ¿Quién era Magencio? Que era el hijo del retirado Augusto Maximiano, y Constantino, el hijo ascendido de Constancio I. Entonces, Constantino en el 305 residía en Oriente y pide a Galerio, obtiene el permiso para unirse a su padre Constancio en Britania. Y muere Constancio en Eburaco. ¿Dónde es Eburaco? La actual York. Estamos hablando de Gran Bretaña, ¿verdad? Constantino entonces fue proclamado Augusto por el ejército, aunque solamente reclama el título de César, y embarca inmediatamente en una serie de violentas guerras civiles. Lo convierten en el único gobernante del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, teníamos todavía Oriente. ¿Quién estaba en Oriente? Galerio. Galerio ya había muerto y su sucesor fue Licinio. Licinio estaba compartiendo el trono con Maximiano. Entonces, Constantino y Licinio se entrevistaron en Milán, además de promulgar el Edicto de Milán del año 313. ¿Alguien sabe cuál es el Edicto de Milán del año 313? Tiene que ver con las religiones. Puede ser, profe, que declaraba al cristianismo como religión de Roma. ¿O nada que ver? No tanto así. No, se le da Todavía culto, no. o sea, Todavía ya no se le va a perseguir, pero se les admite que Exacto. hagan sus rituales en público. Sí, ya no se les persigue. Exactamente, gracias Acosta. Pero está bien, la idea está bien. No sé, alguien más habló, ¿verdad? No, profe, se me fue nomás el de dos. El de dos. La libertad de la religión sería, ¿verdad? Sí, una libertad de culto, digamos. Está bien.
Está bien. Entonces, poco después, por supuesto, Licinio se convierte en el enemigo de Maximiano y lo derrota en la batalla de Bizancio y se convierte en emperador de Oriente. La paz dura hasta el año 316. Constantino se apodera de los Balcanes, territorio que pertenecía a Licinio. Y Constantino, en el 324, se dirige ya contra Licinio, venciéndolo en Adrianópolis y Crisópolis. Desde entonces es el único dueño del Imperio Romano y nombra como césares a sus hijos, Constantino, Constancio y Constante. Constantino entonces traslada la capital a Nicomedia. Nicomedia hoy en día está en Turquía. Constantino, durante todo el reinado, se dedica a reformar el imperio, modifica al Senado. Estaba compuesto por 600 magistrados, bueno, él aumenta a 2000 los magistrados. E introduce a los equites. ¿Quiénes eran los equites? O equites, no sé si se dice equites o equites, pero bueno. A los caballeros. A los caballeros, claro, que constituyen el núcleo del personal administrativo del imperio. Entonces, otra de las innovaciones, por supuesto, es la prefectura del pretorio. Los comandantes ya de la Guardia Imperial se convierten en funcionarios provinciales con poderes civiles y responsables de mantener el orden público y las finanzas. El ejército va siendo reorganizado y jerarquizado. Bueno. Concomitatenses, que son las unidades móviles acantonadas en ciudades cercanas a la frontera. ¿Qué significa acantonada? Bueno, que lo ponían en un lugar, los reubicaban, digamos, los ubicaban en un lugar determinado. Y en el seno de la Guardia Imperial, con el fin de reemplazar a los pretorianos, Constantino crea, ¿verdad?, el Sholae Palatinae, formadas por soldados reclutados entre los germanos. Hay numerosos privilegios que fueron otorgados a los veteranos soldados, que contaban con inmunidad fiscal y exención de cargas municipales. Entonces, con el fin de controlar la inflación, crea una moneda de oro, pero esta moneda, que fue acuñada por primera vez en el 310 y estabiliza el sistema, solamente corría entre las clases sociales acomodadas. Ahora, para los pobres continuaban utilizando la moneda devaluada de aleación entre cobre y plata. Ya Teodosio, el hijo del general valentiniano, Flavio Teodosio, fue requerido para que pueda abandonar las posiciones que tenía en Hispania y para que fuera nombrado emperador en enero del 379. Y en el 382 firma un tratado de alianza por el cual los godos ya podrían entrar al territorio de Mesia, pero que debían integrarse en el ejército romano. Bueno. En Occidente, entonces, a Valentiniano le suceden los hijos Graciano y Valentiniano II, que tenían entre 16 y 4 años respectivamente. ¿Les parece a ustedes que iban a poder ellos estar al frente de un imperio con 16 años y 4? Más que categórica la respuesta, ¿no? Entonces, estas dos personas van siendo controladas. El de 16 por los consejeros y el de 4 por su madre. Entonces, estos gobiernos no son lo suficientemente fuertes y Magno Clemente Máximo asesina a Graciano en Lyon e instala su corte en Trèveris, esperando el reconocimiento de su poder por parte de Teodosio I. Ya en el año 387 invade Italia y destrona a Valentiniano II, que huye a refugiarse con Teodosio. En respuesta, el emperador de Oriente marcha contra Máximo, le da muerte y le devuelve el poder a Valentiniano. Teodosio vuelve a unificar el imperio, pero en el 395 lo vuelve a dividir entre sus hijos. La consecuencia fue: el siglo III se produjo de forma más agresiva entre los siglos IV y V, hasta que por fin cae el Imperio Romano de Occidente. Y el imperio queda así. Entonces,
El emperador Rómulo, hijo del general Flavio, fue ascendido a emperador por su padre. La presión que ya tenía él por los érulos, que era un pueblo, ¿verdad?, reclamando las tierras en el centro de la península itálica, provoca la caída de Rómulo cuando contaba con 15 años. En su lugar, el teniente Odoacro reclama el trono de Italia en el 476, confinando a Rómulo a el Castel de Lobo en el Golfo de Nápoles. Y ahí es donde termina el imperio.